Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a una emisión más de Mujeres en Territorio, este espacio creado y dedicado a compartir experiencias y conocimientos con mujeres líderes en sus comunidades y territorios y quienes han participado en los cursos de liderazgo y formación política que se imparten desde el Programa Integral de Género dentro del Instituto Nacional de Formación Política. Antes de comenzar, vamos a dar un breve video de cómo tenemos ahorita el proceso para afiliarnos a Morena. Estamos en un momento crucial para consolidar la cuarta transformación en México. Afiliarte a Morena es reafirmar tu compromiso con un país más digno y justo para todas y todos. Te invitamos a unirte a nuestro movimiento, a continuar siendo protagonista del cambio verdadero. En este tutorial te explicamos cómo será tu proceso de afiliación. 1. Conexión con tu coordinador territorial. Tu coordinador territorial, debidamente identificado con su credencial, llegará a la puerta de tu casa. Ahí recibirás un mensaje especial de nuestra presidenta, Luisa María Alcalde Luján, y del secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, sobre la importancia de formar parte de Morena. 2. Firma del aviso de privacidad. Al unirte, firmarás el aviso de privacidad que protege la seguridad de tus datos personales. 3. Captura de datos. Tu coordinador tomará una foto de tu credencial de lector vigente y convertirá la información a formato digital. 4. Verificación de afiliación. Validarás tus datos con un código que recibirás por SMS, correo electrónico o WhatsApp, garantizando que tu decisión es consciente y libre. 5. Fotografía oficial. Tras validar tus datos, se te tomará una foto para tu credencial de Morena. 6. Recepción de tu credencial. Finalmente, una vez que tu afiliación sea validada, recibirás un mensaje en tu teléfono o correo electrónico con instrucciones sobre el proceso de impresión y entrega de tu credencial de afiliación a Morena. Al afiliarte, te unes a millones de mexicanas y mexicanos que han decidido tomar el rumbo del país en sus manos. Somos millones construyendo una patria nueva. Súmate a Morena. Morena. ¿Ok? Bien, pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, bueno, todas son especiales, pero nuestra compañera Guedani Figueiras ha sido una compañera que ha estado impartiendo cursos de gasto programado, nos ha estado acompañando, ¿no? En este programa integral de género. La voy a presentar, yo creo que varias ya la conocen, la voy a presentar abiertamente. Ella es asesora de derechos humanos y género, acompañante voluntaria de víctimas de violencia de género y discriminación. También es maestra en Derecho y licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es conferencista, tallerista, académica en temas de perspectiva de género y derechos humanos, violencia política en razón de género y no discriminación. Ella también ha sido impulsora de la Red Latinoamericana de Mujeres en Política de más de 14 países de América Latina y ha sido una participante en el G20 Young Forum sobre presupuesto sensible al género y políticas públicas para el desarrollo social en San Petersburgo, Rusia. Bienvenida, querida Gedani, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contenta. Gracias por invitarme, por considerarme. La verdad es que me emociona mucho formar parte del grupo de mujeres feministas y de izquierda, ¿no? Porque es importante señalar esto, el movimiento que traemos, por lo que estamos trabajando y pues muy contenta por estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, pues no sé si comenzamos. Sí, muchísimas gracias, Yadani, muchísimas gracias, Elene. Bueno, pues el tema de hoy
realmente consideramos que es uno de los temas más importantes, no solo de la coyuntura o de ya previos que hemos estado hablando de la necesidad de que las mujeres no soltemos los derechos que hemos conquistado, porque si bien en algún momento América Latina tuvo un florecimiento de gobiernos progresistas que emanan de la lucha de los pueblos, llega otro momento donde la derecha es la que llega, ¿no? Y lo que me ha parecido sorprendente, y lo primero que hacen estos gobiernos de derecha es dar un retroceso a los derechos conquistados por la lucha de las mujeres. En ese sentido, pues, este programa tiene la intención de abordar este tema y de hablar también de la necesidad de que las mujeres no nos desorganicemos y, al contrario, hagamos un frente. Antes de comenzar a platicar contigo, querida Dani, quisiera dar una breve introducción. El racismo, el clasismo y el machismo han sido los fundamentos de gobiernos de derecha y sectores conservadores. Estos gobiernos, valiéndose de discursos discriminatorios, prácticas violentas y presiones políticas, han accedido al poder para imponer agendas que retroceden en los derechos conquistados históricamente por la organización y la lucha colectiva de las mujeres. Su estrategia política ha tomado como base la normalización de la violencia, de la violencia contra las mujeres, la diversidad sexual, mediante la criminalización de los movimientos feministas y LGBT. Y aquí tomamos como referencia el discurso que dio Milei hace poco en el foro de Davos en Suiza, donde deja ver el enfoque, ¿no? que él denomina el virus mental de la ideología woke, ¿no? Diciendo que la ideología woke es el feminismo, la diversidad, la inclusión, la equidad, la migración, el aborto, el ecologismo y lo que denomina como la ideología de género. ¿Y por qué retomamos este discurso? Pues porque aquí da claves muy específicas de un pensamiento no solo conservador, sino de derecha y de ultraderecha, que algunas personas incluso llegan a decir que es neofascista, ¿no? Ha dicho, entre otras cosas, que el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad, porque la igualdad ya existe en Occidente desde hace muchos años, ¿no? Por otro lado, ha declarado que los movimientos de, por el derecho a decidir de las mujeres consta o se enmarca en una agenda sanguínea y asesina, ¿no? Por otro lado, ha hablado sobre las diversidades sexuales, ¿no? Las disidencias sexuales, diciendo que se trata de movimientos pedófilos, ¿no? Y que pues son movimientos que lo que realmente buscan es distorsionar las mentalidades de las infancias. Y así podemos encontrar diferentes posturas claramente antiderechos, claramente pues misóginas, machistas, conservadoras, que no solamente están en un personaje como Milei, sino en una persona como Donald Trump, ¿no? Que también es un representante, decimos en Hijosana del patriarcado, porque tiene una agenda absolutamente conservadora, absolutamente xenófoba, absolutamente antiderecho, ¿no? En este sentido, querida Guerin, te invitamos porque nosotras reconocemos tu formación, tu experiencia, y todos los análisis y los aportes que has dado, no solo desde tu formación profesional, sino desde tu trabajo en territorio, porque vamos a pedir también que nos hables un poquito del trabajo que has llevado tú con estos movimientos trans, con tus derechos. Entonces, quisiéramos preguntarte cuál es tu balance general sobre lo que acabamos de mencionar de estos gobiernos de derecha y por qué piensas que se han instaurado en gobiernos que previamente fueron progresistas. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que sí es una pregunta de tesis de doctorado, la verdad. Es que sí es complicada. Lo estuve reflexionando bastante y me gustaría dividirlo en algunas partes. La primera es que, como bien lo has mencionado, los movimientos de derecha se han dado a lo largo
Podemos hablar que en Europa, la Guerra Fría, podemos hablar de muchos movimientos políticos y grupos conservadores. La manifestación más radical de esto, pues, es el fascismo, el nazismo, el franquismo, y podemos ver réplicas en América Latina, Pinochet, y bueno, tenemos toda esta serie de dictaduras que se dieron en América Latina y que simplemente están ahí latentes los movimientos de derecha con discursos agresivos. ¿Cuál es la diferencia de una derecha conservadora y una derecha actual o moderna? Digámoslo así, la derecha conservadora busca defender o respetar, digamos que las reglas políticas electorales, bajo discursos conservadores, bajo una línea muy marcada sobre estos valores identitarios, lo puedes llamar católicos, cristianos, una visión religiosa, una visión de familia, pero también la defensa de la propiedad privada. Eso es algo fundamental porque ningún gobierno de derecha va a dejar de lado el libre mercado, la propiedad privada y todo lo que tenga que ver con la acumulación de capital. Y esto implica dar una narrativa de que el bienestar o el desarrollo es a través de la inversión privada, ¿no? Y que el Estado tiene que darle estas garantías a la empresa, cualquiera de su tipo, ya sea inversión directa o inversión extranjera, para que pueda florecer. Porque la lógica capitalista es genero empleos, doy trabajo, familias contentas, ¿no? Y tenemos fenómenos como la toyotización en Japón o el fordismo en Estados Unidos, justamente con los baby boomers. ¿Qué pasa con la toyotización de Japón o el fordismo de Estados Unidos? Es la producción no solo en masa, sino en cadena, ¿no? Ya surge este sistema de producción en cadena, surgen lo que ahora conocemos y damos el ejemplo como las casas de Infonavit, las casas de interés social, el acceso a la clase media trabajadora a vehículos, comienzas a hablar de las escuelas, en este caso en México, otra vez con mayor calidad, la globalización, y tienes un discurso centrado en eso. ¿Cuál es la diferencia de los gobiernos de ultraderecha actual? Digamos que ya el antecedente como de las bases de todos los gobiernos de derecha, con este radical que fue el ala fascista, nazista que ya mencioné, pero ahora, ¿cuál es este nuevo movimiento de ultraderecha con un discurso como el de Milei o como el de Donald Trump o como el mismo primer ministro de los Países Bajos? Ambos, estas tres personajes, incluso me puedo ir con Bolsonaro en Brasil antes de Lula que ganara en esta nueva elección, pero todos estos personajes tienen mayor presencia mediática y esto se sujeta al boom de las redes sociales. Recordemos que comienza una transición en el 2000 de redes y las nuevas comunicaciones, el mayor acceso a la comunicación de las personas, eso también es importante, ya no queda centrado en los clásicos canales de televisión, sino que cualquier persona desde su celular tiene acceso a la información. Y eso la democratiza, pero también tenemos la infodemia. Ya no sabemos qué información es verdadera y cuál es falsa. Pero en este proceso, estos discursos radicales tienen que ver con una mayor presencia en medios de comunicación, un discurso que se basa en la miseria de las personas. Eso es importante porque toman, por culpa de ellos, tú eres pobre, por culpa de ellos no se ha producido o generado un trabajo o no se han incrementado los sueldos. Por culpa de este discurso progresista por los derechos humanos, se hacen más violencia en la comunidad, en la calle. Por ejemplo, cómo esta narrativa está cambiando un concepto colectivo, por ejemplo, del woke, ¿no? Es Stay Woke, ¿no? Es un movimiento de lucha que surge justamente por los movimientos sindicalistas para estar atentos a las violaciones a derechos, pero sobre todo de la población afrodescendiente. De ahí surge hacia otros grupos históricamente discriminados, excluidos, invisibilizados y les da mayor fuerza. Y de ahí surge todas estas luchas como Black Lives Matter o Me Too actualmente.
justamente ante la visibilización que las redes sociales han hecho y los propios medios de comunicación a estos movimientos pro derechos, pro libertades, surge un radicalismo, una visión conservadora de decir, oye, estos no son los valores tradicionales de los cuales hemos estado forjados, pero que también atentan, son un peligro, los criminalizo, son lo peor. Y con este discurso de odio y la presencia en medios de comunicación, te posicionas políticamente porque generas esperanza. Y la verdad es que puede sonar muy radical, pero yo veo el discurso de Milei, el de Donald Trump y de todos estos radicales de ultraderecha como los primeros discursos que Adolfo Hitler daba al pueblo alemán. Cuando tú revisas el antecedente histórico, él ganó presencia en la población alemana gracias a un discurso de decadencia tras la guerra, tras la derrota. Y él les daba esperanza. Por eso, los líderes de ultraderecha utilizan la esperanza para posicionarse en la población. Y vean qué maquiavélico puede ser, porque hablamos del concepto de esperanza y tú piensas en algo bonito, pero en realidad la esperanza radica en la necesidad y las poblaciones tienen una necesidad. En Europa, cuando hablo del primer ministro de Países Bajos, su discurso de odio es contra los musulmanes, mientras ocurren atentados terroristas, mientras se ven más mezquitas, mientras se ve todo lo que ocurre en Gaza, etcétera. En América Latina, las crisis económicas, no producto de gobiernos de izquierda, sino producto de la especulación y las firmas de contratos con gigantes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que tienen con el pie en el cuello a todos los países latinoamericanos, africanos, etcétera, que están en vías de desarrollo. Y tienes un discurso como el de Donald Trump que habla sobre violencia, terrorismo, seguridad, consumo de drogas. Estamos hablando también de un tema arancelario. Donald Trump se caracteriza por ser un individuo que tiene siempre el deal en la mano. Es decir, es un gran negociador, siempre va a hacer guerras económicas y tal es el caso o la pregunta sería, ¿por qué a México le trata de imponer impuestos del 25%, pero solo a China el 10%? Porque sabe que muchas empresas aquí en México utilizan piezas chinas para ensamblar y enviar a Estados Unidos. Tenemos una cadena impresionante que él sabe, pero que aquí lo importante es especular, presionar, presionar, presionar hasta ver qué consigo. Por eso es un gran negociador, pero eso no le quita lo racista, lo clasista, lo violento y que ese discurso impacta en las minorías, pero no hablemos de minorías así, sino hablemos de toda la población y las diversidades y sobre todo las mujeres, ¿no? Bueno, no sé si pues, yo me puedo seguir, ¿eh? Pero bueno, nada más para cerrar como esta pregunta sobre estos gobiernos de ultraderecha, tenemos que repensar cómo los medios de comunicación o cómo las acciones de los gobiernos progresistas, pro derechos humanos, están transmitiendo la información, porque al parecer está ganando más el discurso de le están regalando el dinero a los pobres, no saben qué hacer. Este gobierno se va a volver Venezuela porque no conocen otro país de izquierda, gobernado de izquierda, pero China tiene un milagro económico impresionante. Tenemos que hablar de China como ejemplo de un sistema de gobierno que tiene visión de izquierda, también capitalista, pero que está creciendo y que se ha impulsado. Entonces, diversifiquemos la información, pero esto tiene mucho que ver con quién nos comunica. Gracias, Dani. Mira, yo quisiera rescatar 3 puntos del gran panorama que nos acabas de dar. Por un lado, esto que dices sobre cómo nos informamos, ¿no? Y cómo todo el tiempo estamos pendientes a replicar noticias falsas o incluso a ser alarmistas, ¿no? Porque cuando se dio esto que comentas de los aranceles, ya toda la comentocracia decía que ya, México se iba a ir al carajo y, ay, perdón por esa palabra, compañera, bueno, que íbamos a tener ahí un problema, una crisis muy grave y
sucedió que hubo toda esta negociación, entonces yo creo que, como dice nuestra compañera presidenta, hay que pensarlo con la cabeza fría, ¿no? Hay que ver de dónde vamos a nutrir nuestra información, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a compartir? Y por el otro lado, lo que decías de la esperanza, ¿no? Este discurso que comparten que podemos reconocerlo más en esta idea libertaria, ¿no? ¿En qué momento la derecha cooptó la necesidad de libertad? ¿No? En qué momento la derecha utiliza un discurso fundado en la supuesta libertad humana, que en realidad, como tú ya nos explicaste, se basa en la libertad del mercado, ¿sí? A un extremo tal que, pues, usan esta frase tan icónica no porque está extraordinaria en un sentido positivo, sino que es incluso cínica, ¿no? De mi ley de viva la libertad, carajo, pero ¿a qué libertad nos estamos refiriendo? ¿No? Pues muchas gracias por este panorama y siguiendo esta misma línea quería preguntarte porque nosotras tenemos un seminario de feminismo a la izquierda, que están absolutamente invitadas todas las compañeras, donde en algún momento debatimos si el hecho de que llegara Kamala Harris iba a representar algún cambio, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Crees que si hubiera llegado Kamala Harris a la presidencia, ¿no? Siendo también la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, habría un cambio en la forma, en la política que se está llevando actualmente? Híjole, también es otra pregunta muy difícil, pero que me encanta. También la voy a poner así, en dos partes. La primera es que a mí me hubiera encantado que Kamala Harris hubiera sido presidenta de Estados Unidos, no solo por el impacto simbólico, mujer y afrodescendiente. Qué fuerte, ¿no? Nos daría un golpe en la historia de Estados Unidos y recordando a la propia Rosa Parks, ¿no? Que era, vamos a bajarte del autobús, no me bajan del autobús, ¿no? Esa lucha por los derechos, esa lucha por la existencia. Me hubiera gustado que Kamala Harris llegara presidenta solo por el simbolismo, que su política y su visión tenga perspectiva interseccional o un feminismo incluso afrodescendiente, tendríamos que cuestionarlo, porque siempre ha hecho políticas que se adaptan a esta corriente no de izquierda, no tan progresista, pero que es el Partido Demócrata, que quizás pudiésemos decir, bueno, es lo más liberal que tiene Estados Unidos, pero hay otros movimientos y partidos pequeños en Estados Unidos que no son tan visibles, que tienen una agenda más progresista. Sin embargo, Kamala Harris simbolizaría o pudo haber simbolizado eso en el imaginario colectivo, quizás haber roto un techo de cristal por el simple hecho de haber sido mujer, ¿no? Llegar a ser mujer, la primera presidenta de Estados Unidos. Que haya diferencia con la política antimigratoria que Donald Trump tiene en este momento, sí, es muy abismal, pero no significa que los dos no lo hagan. Antes de que Joe Biden llegara como presidente en el asalto del Capitolio, cuando llegaron los de ultraderecha, en el 2021, tras que ganara Joe Biden las elecciones y que Donald Trump no estaba aceptando esto, se vio la forma en la que el discurso de la ultraderecha utiliza los discursos de odio y el radicalismo para ver a quien piensa distinto como un enemigo, ya literal como un enemigo a quien agredir, a quien atacar. Y cuando hablamos de un gobierno del Partido Demócrata, también vemos acciones que son las redadas de ICE contra los migrantes, que son las deportaciones masivas, que también es un tema arancelario, que también hay estrategias a favor de quienes, de las grandes empresas que están donando a sus campañas. Claro que hay acciones. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Demócrata y el partido de Donald Trump, o más bien el personaje de Donald Trump? Que son acciones más mediáticas, son discursos más incendiarios y son más racistas, más clasistas, más violentos, ¿no? Un discurso de odio profundo, pero que con Kamala Harris no tendría ese tipo de discursos de odio
por la misma condición que no necesariamente diga que ella se identifica al 100% con eso. Para plantearlo muy bien, porque muchas veces me dicen, no, es que comparar a Claudia Sheinbaum con Kamala Harris, no hay un punto de comparación porque tenemos que hablar del contexto de Estados Unidos. América para los americanos, y siempre lo trabajo así. No podemos comprender la visión de Estados Unidos si no entendemos que la América para los americanos es en serio, es para los americanos, para la gente de Estados Unidos. Y su visión de derechos, de desigualdad, de violencia es completamente distinta a la nuestra, porque para ellos sus problemas también son distintos, como el ejemplo que les di de Europa. Para ellos el tema árabe, musulmán, terroristas, es distinto. Hay un discurso que mantiene en tensión a la población. Lo mismo ocurre con Donald Trump. Para él es importante la migración, los aranceles y el terrorismo, la violencia, los narcóticos, ¿no? Pero hablando sobre si hubiese sido diferente con Kamala, sí, en ciertos aspectos que tienen que ver con quizás protección a ciertos derechos humanos que ahora no estamos viendo en las redadas contra los migrantes, una negociación más certera o más estratégica con nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y que quizás sí se harían trabajos en beneficio siempre, siempre, siempre de su propia población y de sus empresas, en el que México van a continuar con un discurso pasivo o agresivo, buscando que México no sea igual, negociación entre iguales. Y solamente para decirles, ¿por qué Donald Trump está haciendo esta parte de los aranceles y el tema con China? Porque tenemos el nearshoring. Acuérdense de esto, tenemos esta estrategia que es una estrategia increíble que México está repuntando, pero que Donald Trump dice, yo me puedo quedar con esa frontera. Mis empresas en Estados Unidos se pueden quedar con esa frontera, en el sentido de que esta frontera de inversión es un debate. ¿Quién ¿Quién se va a llevar la inversión? ¿Qué país va a venir a invertir? ¿Inviertes en México o en Estados Unidos? Es una frontera compartida. Por eso hablar de un conflicto entre México y Estados Unidos tiene que ser más profundo que decir, ay, un discurso de odio, ay, este racista, ay, este antimigrante. Pero tenemos que mirar una ventana de oportunidad en esto. Donald Trump hace esto por el interés tan importante hacia la frontera y las inversiones que vienen de todo el mundo a esta frontera, que es de las más importantes del mundo. Y México tiene que aprovechar estas oportunidades. No es extraño que se esté llevando la mano de obra. No es extraño que quiera que las empresas lo busquen porque las empresas no le dan Social Security Number o no dan contratos a los trabajadores migrantes ilegales, lo que hace que ellos evita que paguen impuestos. Y para Donald Trump eso no, ¿no? Sí tiene que estar todo regulado y bien controlado porque el capital así se mueve, con estas reglas del juego económico. Y con Kamala Harris probablemente hubiera sucedido, pero de otra manera. Aún así, el interés ahí es muy fuerte. Por eso estamos viendo todos estos fenómenos y discursos de odio. La diferencia es que ellos no se manejan en discurso de odio, pero si revisamos antecedentes de Barack Obama, el mismo Biden, los temas migratorios ahí estaban, las caravanas migratorias no llegaron. ¿Cuántas personas de América Latina, Centroamérica, cruzaron México, se quedaron en la frontera, se les cerraron las puertas y ICE sigue deportando? Todos los días hay deportaciones. El asunto es lo mediático y la estrategia con estas movidas económicas que se están dando en la frontera. Entonces, Ok, muchas gracias, querida Gerani. Nos dejaste así como para un montón de ideas. Y como dices, tú podemos seguir, porque lo sé. no me puedo seguir. Ajá. Y bueno, como bien mencionas, estas narrativas de discursos de odio anti todo derechos, pues se han estado promulgando por estos personajes, porque ya tenemos a un Bukele, ya tenemos a un Trump y ya tenemos a un Milei. Y no conforme a eso, también la guerra que mencionabas, ¿no? Con la inteligencia artificial y tenemos también a uno
de los empresarios más pues relevantes, otro personaje que es Elon Musk. Y en realidad todo parece como si estuviera pues posicionándose, ¿no? Y es aquí justo donde tenemos que estar más fuertes, siendo, como ya hemos mencionado, pues un brazo comunicante, estando bien informadas, que es justamente lo que tú mencionabas. Y pues te agradezco mucho, ¿no? Todo lo que nos has dicho en así tan pocos minutos. Y bueno, ante el riesgo de estos retrocesos, Gedani, en los derechos fundamentales de las mujeres, espero que esta pregunta no esté así tan boom, que de hecho las has respondido bastante bien, pero ¿qué crees tú que nosotras desde feministas de izquierda, con mujeres, debemos hacer para reforzar el movimiento, para hacer frente a este avance conservador que apenas empieza? O sea, que esto viene y viene muy fuerte, ¿no? Articulando esfuerzos por un gobierno encabezado con nuestra querida compañera presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que me gustaría, en esta pregunta, me gustaría también agregar un tema de estrategia económica y difusión. Yo estoy convencida de que la doctora es la mejor persona para estar en esa posición. Tenemos una presidenta con cabeza fría, con decisiones, con negociación. Fue capaz de poner sobre la mesa a Donald Trump y decir, vamos a negociar, hermano. A ver, tranquilo, ve lo que tenemos, ¿no? Porque esta frontera, de verdad, si revisamos todas las fronteras del mundo, esta es de las fronteras más importantes del mundo. Yo me puedo atrever a decir que quizás es la más importante por el intercambio comercial, por el intercambio cultural, por la conexión. No hay, hay pocas mexicanas y mexicanos que no tengamos familia en Estados Unidos, pero familia que tiene 30 años, 40 años allá, tenemos raíces aquí y allá, estamos conectadas y conectados, no podemos negarlo. Y él también lo sabe, nuestra presidenta lo sabe y con esta mentalidad de estratega lo sentó. Ahora, cuando pide un mes de plazo, es también para mover las piezas empresariales. Veamos cómo están las empresas y también otro gran acierto de nuestro expresidente, que la verdad es que cada vez que lo leo, lo escucho, lo admiro y digo, wow, porque no es casualidad la inversión tan grande que se ha dado en este interoceánico, me corrigen si es el nombre correcto, pero es desde Oaxaca, Guerrero, hasta el puerto de Veracruz, tenemos vías del tren, una supercarretera y vamos a hacer el canal de Panamá carretero. Y no es de extrañarse que Donald Trump también le está pegando a Panamá. Regrésenme mi canal de Panamá. ¿Por qué? Porque México va a tener su propio canal. Este país está así, mira, con luces neón, invierte aquí. Somos tu mejor opción. Y eso es cierto. Reduces costos y tiempo para dar mercancías a través de esto. Y en el pasado ya se intentó hacer eso, de hecho, con Benito Juárez, el Tratado Maclean-Ocampo que casi nadie conoce o no se habla, pero se firmó un acuerdo para justamente ahí construir lo que ahora es Canal de Panamá, se tenía contemplado construir en lo que ahora se está haciendo este transísmico, bueno, esta supercarretera y vías del tren. Pero bueno, se firmó, pero no se aprobó en la Cámara Alta y Baja en Estados Unidos, porque para que un tratado internacional surta efecto en Estados Unidos, se tiene que pasar por las dos cámaras, a diferencia de México, que con su artículo primero de la Constitución desde el 2011, todos los tratados internacionales son a la par de la Constitución mexicana y por ende tienen que aplicarse, digamos, o respetarse y atenderse. Entonces, esa gran diferencia con Estados Unidos ha permitido que México concentre ciertos proyectos estratégicos que para mí es una movida así de ajedrez, un enroque de ajedrez que hizo el presidente con inversión china. También hay que señalarlo, la inversión china está presente. ¿Por qué? Porque reducimos tiempo de mercancías y China es el
O sea, él hace la manufactura del mundo. Tenemos que decirlo así. Pero México también puede apostar a eso. Y otra vez, regresamos a esta frontera con el nearshoring. Es importantísimo potenciar los polos de desarrollo que la presidenta tiene en miras para este sexenio, hacer que la producción local, regresar a este modelo de sustitución de importaciones para impulsar la producción local, lo hecho en México, pero que tenemos que, sí o sí, llegar a esta negociación con él, con el líder de Estados Unidos, para decirle, oye, lo hecho en México tiene que ser bien recibido allá, tenemos estas garantías, pero la condicionante de él, bajo esta visión conservadora del clásico, yo siempre le digo el clásico tío Sam, así con valores bien arraigados, es súper capitalista. Para él sí los pobres son pobres porque quieren, porque para él su milagro económico, pues él casi casi por generación espontánea se volvió millonario, me quedé pobre y me volví millonario, pero su pobreza es, hoy me tuve que comprar pedazos de pizza y hot dogs de $5 y estoy bien jodido, cuando en México el nivel de pobreza es alguien que no tiene agua, luz, gas, internet y vive en cajas de cartón. Eso es pobreza, ¿no? Digámoslo así. Y no tiene para comer en días, ni agua potable porque ni siquiera el agua de la llave es potable, ¿no? A diferencia del primer mundo que un agua de la llave, del baño, de la calle o de cualquier hotel es potable. ¿Sí me explico? Las dimensiones de la pobreza en el mundo tiene un impacto diferenciado y por eso él desde su visión es solamente aquí entra la gente preparada, aquí todos son terroristas, todos son narcotraficantes, todos son asesinos, ¿no? Y todavía se basa en el caso de la violación y asesinato de esta chica que salió a correr y que el venezolano y toma eso y saca una iniciativa de ley en Estados Unidos donde justamente busca criminalizar en mayor medida a los migrantes ilegales por el abuso sexual y asesinato de esta joven, pero otra vez utiliza un discurso alarmista, violento y rojo, así, de focos rojos en los medios de comunicación para decirle a la gente, no cubras a ellos porque ellos son enemigos de América. Y el enemigo de América está bien arraigado en la historia, en la cultura y en los valores de los estadounidenses. Por eso ellos sí ponen su bandera todo el año y nosotros nos vestimos de mexicanas y mexicanos una vez al año y ponemos la bandera de México, ¿no? Porque hasta nos folclorizamos, traemos la trencita y la blusa bordada, ¿no? Nos folclorizamos, solamente el 16 de septiembre somos mexicanas y mexicanos. El resto del año no somos mexicanas, ¿no? No somos mexicanos. Entonces, necesitamos tener bien clara la visión de quién es el gringo, digámoslo así. ¿Quién es el americano, la americana? Si no entendemos eso, nuestros discursos de hermano, esto no funciona así. Ellos tienen una propia visión de sí mismos incluso. Son casi, casi se sienten los reyes del mundo. Pensando en México, pensando en los movimientos de mujeres, pensando en la posición de la presidenta, tenemos una ventana de oportunidad desde mi punto de vista increíble, pero también una lucha constante. Y creo que eso no se nos tiene que olvidar y que pasó un poco en 2018 cuando este movimiento se volvió gobierno. Se olvidó un poco el movimiento, abandonamos los grupos, abandonamos muchas cosas porque se vuelve gobierno. Tenemos que recortar, sobre todo en los movimientos de mujeres, porque los movimientos de mujeres no son de partidos políticos ni de izquierda tampoco, ¿eh? Porque la propia izquierda ha excluido a las mujeres y a los liderazgos de mujeres en estas posiciones. A lo largo de la historia podemos revisarlo. Tenemos que recordar las mujeres que luchamos por los derechos de todas las mujeres y demás poblaciones, que la conquista de los derechos humanos no se garantizan, que todo el tiempo están en peligro. Con estos discursos de ultraderecha violentos, con discursos de odio, se están perdiendo los derechos al aborto, que en Estados Unidos ya era un derecho conquistado hace mucho tiempo. La identidad de género, la población trans, la población LGBT, que tenemos movimientos desde los 60.
Todos estos derechos, los derechos de la población afrodescendiente, los asesinatos que no son esporádicos ni son por una razón, odio y racismo, porque hay un discurso profundo sobre lo que no produce y lo que sí produce, lo que es bonito y sirve al sistema y lo que no. Acuérdense de eso. Las enfermedades, muchas cosas que ocurren en estos contextos tienen que ver con acabar con los derechos conquistados. Y eso es a lo que tenemos que estar preparadas todos los días porque ningún derecho es garantizado. Seguimos con la misma agenda de Alexandra Kollontai, ¿sí? En la Unión Soviética, cuando ella ya había un sistema de cuidados instalado con Lenin, cuando ya estaba el derecho al aborto, cuando ya estaba garantizada la educación, hasta un sueldo a las cuidadoras, y llega, después de Lenin llega Stalin, ¿no? ¿Sí? Y quita esos derechos. Y se pelean y bye. Y se retrocede. Y así podemos seguir hablando de los pequeños espacios en la historia. En Argentina, otra vez se quitan los programas sociales porque eso es perversidad, la diversidad sexual, la ideología de género, porque nos dicen ideología, no hablan de perspectiva de género. La ideología que trastorna a los niños, eso es mentira, ¿no? Porque para su visión de la derecha es contra sus valores que siempre han vivido, han tenido su contexto. ¿Qué nos toca? Apropiarnos de los medios de comunicación. Creo que esa es la primera cosa. De verdad tenemos que apropiarnos, hablar un chorro, agarrar las redes sociales, agarrar todos los espacios, estar ahí en todos los espacios, alzando la voz. No nos queda jamás ni nunca volver a guardar silencio, porque de nuestra voz depende la lucha y todos los sueños y lágrimas de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras hijas, futuras generaciones y generaciones pasadas que no pudieron alzar la voz y murieron en el intento. Es momento de que nos apropiemos del espacio. La comunicación es el primer momento. Yo siempre digo, el ruido es nuestro territorio de conquista. De ahí no nos movemos. Tenemos que ser las personas más ruidosas e incómodas. Ese es el primer, creo que, paso que tenemos que dar todas las mujeres, sobre todo en esta lucha que tenemos. Ahora, ¿qué comunicamos? Esta lucha de izquierda, este principio de izquierda con perspectiva interseccional, intercultural, que nos atraviesa a todas, tenemos que hacerla con conciencia, porque ser mujer no te da conciencia de género, ¿eh? Entre las compas nos violentamos unas a otras, nos envidiamos, nos cerramos la puerta, etcétera. Pero debemos de trascender a eso, porque el propio patriarcado y el capitalismo nos ha educado desde las infancias a competir entre nosotras, por todo, desde la pelea del novio hasta la pelea la más bonita, hasta la pelea por la chamba y el poder, y detentar el poder también es patriarcal, compañeras. No se habla colectivamente y tenemos que recuperar eso. Entonces, ¿cómo vamos a defender un feminismo de izquierda y darle respaldo a nuestra presidenta que tiene la falda más grande y los ovarios bien puestos para enfrentar al más gigante? Desde la percepción de ellos, es que hablemos desde estas múltiples identidades que nos representan como mexicanas, pero que también visibilizan las desigualdades enraizadas en este México que no es igual porque la pobreza de unos no es la misma que de otros. Y tratar de romper con este nuevo New Age de positivismo, de que te pares a las 5 de la mañana, que medites, que hagas tu lista de cosas y en pocos años eres millonario, porque esa no es la realidad. Yo siempre les digo, no, pues entonces a las 4 de la mañana van un chorro de millonarios en el metro, porque la gente se levanta a las 4, se sube al metro y viaja 2, 3 horas para llegar a su chamba a las 7 de la mañana. Y todos jodidísimos. Y no tiene nada que ver con mentalidad, es por las circunstancias sistemáticas de empleos, sueldos, condiciones, ¿no?
Entonces tenemos que destruir todo este aparato. Solo lo vamos a hacer con esto, con nuestra voz, con nuestra lucha, con la organización colectiva y con la apropiación de los espacios comunitarios. La verdad es que no me quiero ver pesimista, pero tenemos que jalarnos a todas las nuevas generaciones y también a todas las mujeres y todos los rubros poblacionales con un fin común: defender lo que México ha representado en lucha y da al mundo, y que nuestra presidenta lo que está haciendo es negociación, no es rendición, es negociación. Y sí, ella sí sabe la importancia de la frontera mexicana y lo que implica económicamente a esto, y que nuestra codependencia con Estados Unidos no es igual ni siquiera el Ecuador, que creo que nos quiso aventar como 30% de aranceles, ponle más, ¿no? El PIB de Ecuador es el PIB de Ciudad de México, por Dios, llégale, disculpen, pero así es. Y la importancia de México con Estados Unidos no es cualquier cosa, de verdad. Ya lo dijo nuestro secretario de Economía: 7 de cada 10 refrigeradores comprados en Estados Unidos se hacen en México. Pantallas de televisión también. Hay una dependencia. Ahora hagamos cómo contrarrestar ese discurso de odio. Pero lo que nos toca aquí a nosotras, de verdad, que no estamos allá arriba negociando, es el tejido social, restaurarlo, el trabajo colectivo, de verdad, conciencia de clase, eso nos va a transformar. El impulso a la producción local es súper importante. Direccionar los apoyos y potencializar a las artesanas, a las empresarias, empresarios, a todas las personas, porque el discurso de derecha es que se alejan las inversiones extranjeras, que como Audi, que como, no sé, Volkswagen, cosas así, pero la realidad económica es que México es una economía que se basa en quienes sí generan muchos empleos. ¿Y saben quiénes son? Las tienditas, las tortillerías, las cafeterías, porque somos una suma de microeconomía. Y eso es impresionante, porque la señora que puso la tortillería genera muchos empleos. ¿Sí me explico? Y genera una cadena de valor. Tenemos que visibilizar eso porque la gente todavía no lo comprende, en gran medida por la desinformación de la derecha. La derecha siempre habla de que la izquierda es mala, ¿no? Aleja las inversiones. Entonces, en estas luchas por los derechos, por las identidades, por todo lo que representan las identidades trans y las luchas feministas, tenemos que hablar siempre en voz alta, no callarnos, organizarnos en torno a potencializar y visibilizar los megaproyectos, pero también transformar las mentalidades de muchas compañeras y compañeros que todavía están con falta de esta información que nos puede dar mayor Claro. visión. Sobre todo, has dicho cosas y datos muy importantes. En efecto, para la conversación da muchísimo, ¿no? Tres Sí. puntos que dices: la voz, movilizarnos en redes y organizarnos, ¿no? Nos encantaría seguir aquí platicando y escuchándote porque tienes un montón de información. Desafortunadamente, lo que no tenemos, como siempre, es tiempo, ¿no? Ya sé. Entonces, no, al Perdón. contrario, muchas gracias a ti, gracias por este espacio, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, en Instagram infp.morena, también en Twitter infp y en YouTube. Muchísimas gracias, Gani, gracias por todo. Esto nos sirve y nos suma a recordar que sin formación no hay transformación. Así que, por favor, veamos este programa y todos los que vienen. Gani, muchísimas gracias por estar acá. Y Tati, muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, a todes. Nos vemos en una siguiente emisión.